de fecundación. Las demás especies nos mostrarán unas salpinges levemente onduladas, pero también son muy largas, así de que vemos un gran tramo de salpinge, ¿no es cierto? Ustedes las van a ver ahí, pueden calcular más o menos qué longitud tiene una salpinge en una vaca, o pueden calcular también, considerando que si las tiráramos, cuál será la longitud de la salpinge o trompo uterino o trompo de falopio en una yegua. Ese punto, como sabemos que es tan importante para la fecundación o concepción, les cuento que es el utilizado en medicina humana y animal para producir infertilidad por medio quirúrgico. Así de que en la mujer y en las hembras del reino animal podemos hacer lo que llaman las ligaduras de trompos, impidiendo de esa manera que haya fecundación o concepción, ¿no es cierto? El equivalente en el macho a esa ligadura de trompas es que en el escroto del macho, en el cuello del escroto, podemos hacer una incisión muy sencillita, ¿no es cierto? Y buscar lo que se llama el conducto deferente, que es simplemente un túbulo que lleva espermatozoides desde el testículo hasta la uretra del macho. Se le liga el conducto deferente y quedó sin posibilidad de que tenga carga seminal, que tenga espermatozoides en el eyaculado de ese macho. Obviamente eyacula, sigue eyaculando, pero tiene aspermia. Aspermia. No hay espermatozoides en esa carga seminal después de una vasectomía. Bueno, entonces, antes de continuar con los tramos del ovario, de la hembra en el tracto genital, quiero terminar acá el ciclo ovárico. Hubo ovulación y se produce un pequeño punto de hemorragia que se le llama cuerpo hemorrágico, y qué bonito que hay unas piezas por ahí con sus ovarios que fueron incididos, fueron abiertos y presentan en su interior un punto rojo que se le llama cuerpo hemorrágico, y no crean que lo hice con esfero, ese es natural y demuestra que esa hembra ovuló, ¿no es cierto? Así de que en ese momento esa hembra estuvo produciendo óvulos y estrógenos. Dos cosas se producen en la maduración folicular: óvulos y estrógenos. Los óvulos ya sabemos que es para continuar la especie. Los estrógenos hacen que la hembra o la mujer sean receptivas al sexo opuesto. Dado que en estos tiempos todo ha cambiado, entonces a veces son receptivas al mismo sexo. Hablando de eso, díganme ustedes, a nivel de campo, cuando estamos en una finca y ustedes ven que una vaca hembra monta a otra vaca hembra, ¿cuál es la que está en celo? La que está abajo. La que se deja montar, porque con ello está demostrando que está permitiendo que la cubran, ¿no es cierto? Eso hacen los estrógenos. Así es que en el momento de la ovulación vamos a saber que los estrógenos estuvieron en un nivel muy alto circulando por la sangre. Fíjense que llevamos la mitad del ciclo ovárico donde la hembra cambió su comportamiento sexual haciéndose receptiva y su comportamiento reproductivo haciéndose fértil. Produjo un óvulo o varios óvulos si es una hembra multípara. Sigamos el ciclo ovárico. Ese cuerpo hemorrágico no va a cicatrizar como ocurre en el resto de nuestros tejidos, que si nos picamos o nos cortamos hay una pequeña hemorragia, ¿no es cierto? Y empieza un proceso de cicatrización o de cierre. Aquí, antes de que ocurra eso, en el ovario se va a producir esto que se llama el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Y ustedes no me van a creer, pero es de un color así como el interior de este guante. Gracias. Es de ese color. Y por eso le dieron su nombre. Cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Es enorme. Él empieza a crecer y es enorme, pero es una masa sólida, a diferencia de los folículos ováricos que contenían líquido folicular. El cuerpo amarillo o cuerpo lúteo es una masa sólida, dura, que deforma al ovario. El tamaño de un cuerpo lúteo completamente desarrollado en el ovario de una hembra bovina o una hembra equina puede alcanzar incluso más que el tamaño de una uva, ¿no es cierto? No llega al tamaño de un limón, imposible, pero sí es mucho más grande. Duro. Así de que en palpación rectal, ¿no es cierto?, llego al ovario
Y si ese ovario presenta un cuerpo amarillo, es fácilmente detectable, porque ese ovario presenta un relieve, ¿no es cierto?, con bordes que se sienten, y sé que es un cuerpo lúteo. No se deja presionar, porque es una masa. ¿Qué función tiene ese cuerpo lúteo? La función del cuerpo lúteo es secretor. Para eso lo produce el ovario, porque secreta una hormona antagónica a los estrógenos y se llama progesterona. Así de que el ciclo ovárico, fíjense que tiene prácticamente 3 mitades muy bien diferenciadas. La primera mitad del ciclo ovárico es la folicular, secretando estrógenos. La segunda mitad, hablemos de la ovulación. Y la tercera y última mitad es la luteínica o luteal, donde se ha formado ese cuerpo lúteo para secretar progesterona. Los estrógenos inducen a la hembra al celo, hace que el útero se contraiga en forma retrógrada, favoreciendo la llegada de los espermatozoides al lugar donde deben llegar, ¿no es cierto? Mientras que la progesterona hace lo contrario, relaja el útero y detiene, entiéndalo así, detiene la maduración folicular. Así de que les digo lo siguiente: esta hembra con cuerpo lúteo tiene niveles muy altos de progesterona. ¿Estará en celo? No. ¿Estará fértil? No. No, porque ya el óvulo, ya la ovulación pasó. Así de que si la cubren en el momento en que hay cuerpo lúteo, ya no hay nada que hacer, el óvulo ya se perdió, ¿no es cierto? Debe ser fecundada en el momento oportuno, justo después de la ovulación. Incluso algunas especies en el reino salvaje, ¿no es cierto?, especies animales, requieren la presencia del macho y la cópula del macho para ovular. Eso explica por qué algunas especies del reino salvaje son muy difíciles de reproducir a nivel de zoológicos, ¿no es cierto? Porque requieren esas hembras las feromonas de un macho presente de su especie, y aparte de eso, una cópula extrema, como diríamos nosotros, una cópula extrema, ¿no es cierto?, que obligue a esa hembra a ovular. Eso explica por qué el aparato copulador de los felinos tiene sus ganchos, sus cosas, para provocar esa ovulación. Bueno, el cuerpo lúteo no puede permanecer permanentemente, así de que también después de cumplir su labor, pasará ahora sí finalmente a una cicatriz de color blanco, que es muy pequeñita, del tamaño de una cabeza de aguja, que se le llama cuerpo blanco o cuerpo albino o cuerpo albicans. ¿Sí? Al igual que cualquier cicatriz, ese cuerpo albino es afuncional, no hace nada, pero indica que algo pasó, ¿vale? Y en ese cuerpo blanco o cuerpo albino termina el ciclo ovárico, y les repito, promedio para especies animales 21 días, ¿no es cierto?, porque varía con la especie un poquito, y en la mujer, si no estoy mal, son los 28 días. Aquí que chicas me dirán cuánto es el ciclo de ovario de los chicos. ¿No saben? 28. 28 días. No, bueno, entonces estamos bien. 28 días. Dejemos el ovario y veamos rápidamente un repaso de lo que es el tracto genital de la hembra. Salpinges, cuernos del útero, cuerpo del útero, que es el lugar donde se unen los cuernos, cuerpo del útero, cervix o cuello del útero, vagina, vestíbulo vaginal. Todo esto son conductos tubulares y, como cualquier tubo, tienen un orificio de entrada y otro de salida. Así es que la salpinge inicia en el sitio donde está el ovario con el orificio tubo peritoneal o tubo ovárico. Es visible en la disección. Y esa salpinge entra al cuerno del útero terminando en un minúsculo orificio del diámetro de una aguja y se le llama orificio tubo-uterino. Ahí terminó la salpinge. Yo creo que ustedes ya están adivinando qué preguntas voy a hacer, ¿no es cierto? Diga dónde termina y dónde inician los siguientes órganos. El cuerno del útero o cuernos del útero inician donde está el orificio tubo-uterino y terminan esos cuernos en el cuerpo del útero. ¿Sí? Aquí me detengo para decir algo importante, y es lo siguiente. En el caso de las hembras bovinas, por eso puse cachos aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? En el caso de las hembras bovinas, el óvulo fecundado en la salpinge
viaja hasta el endometrio del cuerno del útero, donde se implanta, es decir, donde se agarra. Y ahí empieza la gestación en las hembras bóvidas, en los cuernos del útero. En este momento a ustedes les suena muy teórico, pero les digo, si van a palpar una vaca para diagnóstico de preñez, no olviden lo que les acabé de decir. La gestación en vacas inicia en los cuernos del útero. ¿Y por qué les digo eso? Porque si usted hace palpación rectal en una vaca, ¿no es cierto?, y empieza a recorrer el útero, y usted coge acá solamente el cuerpo y lo siente vacío, y usted se atreve a decir, está vacía, y resulta que la gestación está empezando acá, ¿no es cierto? Así de que es importante saber dónde inicia la gestación en las hembras. Así de que inician los cuernos del útero. Hablando de lo mismo, recordando esplagnología ya evaluada, les recuerdo que la panza, rumen o herbario gigantesco preestómago de los rumiantes ocupa todo el lado izquierdo del plano longitudinal medio en la cavidad abdominal. Yo les decía en esa explicación que eso hace que se desplacen todas las vísceras hacia el lado derecho. Yo les hago una pregunta. ¿Qué ovario cicla más en una hembra bovina o cualquier hembra rumiante? ¿El ovario izquierdo o el ovario derecho? ¿Cuál cicla más? Sabiendo que la panza, rumen o herbario está ocupando todo el lado izquierdo. ¿El derecho? Obviamente, el ovario que cicla más es el derecho. Ahora les digo, en los equinos, ellos existe en el intestino grueso el ciego. Todos tenemos ciego. Y además, a las aves vieron que hay dos. El ciego de un caballo adulto tiene esta longitud, 1 metro o más de 1 metro. Es enorme. Y el diámetro de ese ciego es esto. Ocupa todo el ahijado flanco del lado derecho de ese equino, ¿no es cierto? Así es que les hago la misma pregunta. ¿Cuál ovario cicla más en una hembra equina? Izquierdo. El izquierdo, ya que el ciego ocupa el lado derecho. Así de que más o menos me atrevo a decir, en base a la experiencia, a la práctica, que 7 de cada 10 están ciclando esos ovarios que acabamos de decir. Así de que uno se acostumbra en la práctica profesional, en la palpación rectal, que si estoy palpando una vaca, ya me estoy dirigiendo ipso facto hacia el ovario derecho, porque es el más probable que esté ciclando. Y si estoy palpando una yegua, me voy ipso facto primero a buscar el ovario izquierdo, porque es el más probable en estar ciclando. Hablando de ovarios, díganme cuál ovario es el funcional para las aves. El izquierdo. El izquierdo. Es más, vieron que ni siquiera existe ovario derecho. En las aves vieron que el ovario corresponde a un racimo de yemas, ¿no es cierto? Ese es el ovario de las aves. Bueno, considerando esas yemas como folículos ováricos, fíjense cómo cambia con las especies. Cuerpo del útero, ahí es donde inicia la gestación un equino. Si fuese una hembra multípara, es evidente, están ciclando los 2 ovarios y los óvulos fecundados van en fila como un trencito implantándose en el endometrio de los cuernos, del cuerpo, etc. Aquí le he puesto letras a esos óvulos fecundados de hembra multípara y les hago una pregunta. ¿Cuál de esos óvulos que tienen sus letras respectivas A, B y C nacerá primero al completarse la gestación? El C, ¿no es cierto? Porque fue el que primero se implantó. Ahora ustedes habrán escuchado que el último en nacer se le dice el zútero, ¿no es cierto? En hembras multíparas. Así de que eso explica lo siguiente. El primer óvulo en implantarse es el que tiene más oportunidades. Así como le decía al grupo de ayer, ¿no es cierto? Cuando uno llega a un lugar, así sea hasta en el mismo bus en el que nos transportamos, y ese bus está solito, y nosotros somos los primeros en entrar, nos damos el lujo de escoger dónde sentarnos, ¿no es cierto? Eso hace este óvulo, ¿sí?